Buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de Universidad del Alma. Mi nombre es Darío y el objetivo de este tutorial es poder alinear una pirámide para que se pueda cargar correctamente de energía. Una pirámide tal como vemos acá, si tiene las proporciones de la gran pirámide, esta pirámide va a cargarse correctamente de energía si tiene una de sus caras, cualquiera de ellas, alineada al norte geográfico. Los elementos involucrados para esto van a ser, primero, el planeta Tierra. La ubicación de esta pirámide no es lo mismo que esté en Australia, Argentina o en otra parte del planeta. Es importante la ubicación geográfica. El otro punto es la pirámide propiamente dicha, esa alineación que dijimos. Tercero, la brújula de orientación magnética. Y por último, una plantilla de corrección angular, la cual mostraremos cómo funciona y también cómo construirla. Comenzaremos viendo los aspectos del planeta Tierra. Lo primero que debemos considerar es que el planeta tiene dos ejes. Uno de ellos es el eje geográfico, tal como se muestra en la imagen. Es un eje imaginario, obviamente. Está compuesto por un norte y sur geográfico y por consiguiente aparece un eje por el cual es el eje que rota la Tierra. Este eje es fijo, no cambia en ningún momento ni bajo ningún aspecto. El segundo eje es el eje magnético, también formado por un polo norte y un polo sur magnético y aparece un eje imaginario magnético. Este eje magnético o campos magnéticos que circundan la Tierra son las que hacen orientar a nuestra brújula magnética. Por consiguiente, aquí tenemos los dos ejes por el que estamos hablando. El primer eje geográfico, tal como lo dijimos, el de color verde, y el segundo, color rojo, el magnético. Son dos ejes que están a su vez en posiciones diferentes. Esa posición, esa diferencia angular que las vemos acá, se le llama declinación magnética, que es uno de los aspectos fundamentales para orientar la pirámide. ¿Por qué? Porque como dijimos nosotros, la pirámide se orienta al eje geográfico. Esta declinación magnética, que es la diferencia entre estos dos ejes, cambia por dos aspectos. Según la ubicación geográfica, depende de dónde estamos, en qué país, en qué lugar estemos, este ángulo cambia, es diferente. Y cambia también a través del tiempo. En el pasado, este punto rojo que estamos marcando estaba más cerca del norte geográfico. Y con el tiempo, como se ve hasta ahora, se está alejando. Por consiguiente, vamos a repetir, esta declinación magnética cambia por dos aspectos: ubicación geográfica y también con el tiempo. Por eso nosotros, cuando tenemos que orientar la pirámide, uno la tendría que orientar, la orienta ¿qué? Hacia un eje fijo que no tiene cambios. ¿Cuál es el eje que no se produce cambios, que es fijo, no cambia ni con el tiempo ni con nuestra ubicación? Es el eje geográfico. Por lo tanto, si nosotros tendríamos que orientar, así como mostramos, sería así: una de las caras de la pirámide debería estar orientada al eje geográfico, porque si nosotros nos manejaríamos con el eje magnético y nos orientaríamos únicamente con la brújula, que sería así, esto sería orientar con respecto al eje magnético. Hay algunos investigadores que lo hacen, esto lo orientan al eje magnético, pero técnicamente no es lo adecuado. Lo correcto es orientarlo a un eje geográfico. Igualmente, más adelante vamos a ampliar un poco este tema.
Comenzaremos con los primeros pasos antes de construir nuestra plantilla. Tal como ya expresamos, acá está lo mismo, los dos ejes y la declinación magnética. Todo esto que está acá, tanto el eje geográfico, el eje magnético y la declinación magnética, la tenemos que trasladar a una plantilla, que la plantilla no es otra cosa que una cartulina, un papel con este dibujo que se traslada los ángulos para que no sea más fácil orientar la pirámide. La pregunta sería de dónde obtenemos cada uno de estos datos, de esta información. El primero con el que arrancamos es el eje magnético. El eje magnético se obtiene con la brújula. Por consiguiente, nuestra primera línea roja aparece con la brújula. La brújula nos indica ese norte magnético. El segundo dato o información, el valor, es la declinación magnética. Esta declinación magnética, uno entra en internet, en ciertos lugares que aparecen, que nosotros ya después les vamos a dar los lugares para averiguar, y depende el país y la ciudad que uno esté, les va a decir cuál es la diferencia angular que hay entre el norte geográfico y el norte magnético para esa ubicación. En el caso de Buenos Aires, Argentina, es 9 grados oeste. Entonces, ya tenemos que el eje magnético nos da la brújula, la declinación la obtenemos en una tabla a través de la web y por último tenemos que nosotros obtener el eje geográfico. En base a el eje magnético y este ángulo construimos este eje tal como aparece en esta plantilla. Esta plantilla es este mismo dibujo. La línea roja, que es el eje magnético, la línea verde, que es el eje geográfico, y a su vez, todo este borde verde, estas dos líneas, la de acá y la de acá, son paralelas. Por consiguiente, si yo tengo que alinear esta pirámide con mi plantilla al eje geográfico, la acerco y la voy a alinear. Ahí. Entonces, una de mis caras quedó alineada al borde de esta plantilla, que este borde de la plantilla tiene el mismo ángulo, es paralela al norte geográfico. Continuamos para buscar la declinación magnética. ¿Cómo logramos o obtenemos el dato de la declinación magnética? Como dijimos, es a través de una información que obtenemos a través de Internet, a través de una tabla o a través de un dato que nos da Internet. Acá tenemos dos sitios, acá el primero y acá el segundo. Vamos a ir primero al primer renglón, vamos a probar con este. Los dos son muy similares para ver cómo se obtiene la declinación. Acá arriba ponemos donde dice ciudad, ponemos la ciudad en donde estamos, abajo el país, buscar en el mapa y una vez que busca va a aparecer una cosa parecida a esta, donde dice la ciudad, la longitud, la latitud y los datos que nos interesan es la declinación magnética, que en este caso es 9 grados 31 minutos, hacia el oeste. Esta es la información que a nosotros nos interesa. ¿Qué significa 9 grados 31 minutos hacia el oeste? Significa lo siguiente, que tomando como referencia el eje geográfico, que es fijo, el eje magnético está 9 grados hacia el oeste. Vean acá, tenemos el norte, sur, este, oeste. Para nosotros el oeste sería hacia la izquierda. Repitiendo, el eje, tomando como referencia el eje geográfico hacia la izquierda, que sería el oeste, 9 grados 31 minutos.
y ahí obtenemos el eje magnético. Esa es la declinación magnética que nos da esa tabla. Si nosotros vamos al segundo lugar, este segundo renglón, es algo muy parecido. No hay gran diferencia. Acá ponemos la ciudad y el país, buscamos y aparecen automáticamente los datos acá. Ponemos calcular, ¿calcular qué? Calcular la declinación magnética y nos aparece esta imagen. Los datos los mismos que anteriores, 9 grados 31 minutos W, que es oeste, y acá una gráfica que nos da una pequeña idea. Norte magnético, inclinado hacia la izquierda, para nuestro caso, que sería el oeste, y que sería lo mismo que el caso anterior. Sería, tomando como referencia el eje geográfico, hacia el oeste, que sería hacia la izquierda, 9 grados 31 minutos, y obtenemos el eje magnético. De esta forma, con cualquiera de estos dos lugares, o usted puede buscar declinación magnética y le aparecerá en otros lugares, pero siempre bajo la misma metodología, va a obtener esa información dependiendo en qué lugar del planeta está. En este caso, nosotros buscamos Buenos Aires, Argentina. Entonces, tal como ya averiguamos, para Buenos Aires, Argentina, en nuestro caso particular, la declinación magnética sería menos 9 grados 31 minutos. Oeste. Esta es nuestra información, tal como dijimos. Ahora, anteriormente nosotros expusimos que hay investigadores que orientan la pirámide directamente con el eje magnético, con la brújula, directamente. Se evitan todo este trabajo. ¿Eso está mal? Es posible, depende del caso, que funcione igual. ¿Por qué? Porque si esta declinación magnética es menor a 4 grados, menor a 3 grados, no habría tanta diferencia. Y supongamos, nosotros tenemos para nuestro caso 9 grados 31 minutos y lo queremos igualmente orientar al eje magnético directamente, sin hacer todo esto. ¿Qué sucede? ¿La pirámide de energía no carga, no funciona? No, funciona exactamente igual. Lo que sucede, o casi exactamente igual, lo que sucede es que no va a lograr la máxima carga de energía. Al estar un poco desorientada, su circulación de energía dentro de ella no se produce en su totalidad. Por consiguiente, si la pirámide que estamos hablando o que fabricamos, su capacidad máxima de carga de energía es de 100, bueno, si hay una pequeña diferencia de 2 o 3 grados, quizás no se note, cargue la totalidad. Si tiene un poco más, y bueno, en vez de cargar 100 va a cargar 90, 80 de su carga máxima. Por eso hay investigadores que utilizan la orientación magnética como una forma mucho más fácil y de repente puede ser que la pirámide esté cargando un poco menos. También puede suceder que la zona geográfica de ellos, donde están haciendo los trabajos de estudio, tengan apenas unos grados de diferencia la declinación magnética. Por consiguiente, no va a afectar o va a afectar muy poco. Comenzaremos con la construcción de la plantilla de corrección angular, tal como tenemos acá la plantilla ya terminada.
intentaremos explicar cómo construir esta plantilla, que es para poder orientar la pirámide con la declinación magnética. Las medidas que nosotros vamos a adoptar son 6 centímetros de ancho por 14 de altura. Se puede tomar cualquier otra medida, pero nosotros vamos a adoptar esta. Nuestra cartulina o papel donde vamos a dibujar es esta celeste que está aquí. Nosotros aquí vamos a tratar de dibujar para mostrarles a ustedes cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer nosotros es dibujar este rectángulo de 6 por 14, el color verde. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer un rectángulo centrado acá, un rectángulo, que sería este que está aquí, y lo colocamos en color verde simplemente para que nos sea fácil diferenciarlo. Entonces lo primero que hicimos es dibujar este rectángulo de 6 centímetros por 14 que es este. En segundo lugar, vamos a dibujar una línea vertical y horizontal en el centro de este rectángulo, que va a representar nuestro eje geográfico. Este sería la línea vertical, color verde también, que representa al eje geográfico, y una línea horizontal de referencia. No nos sirve de gran cosa, pero es simplemente una referencia. Acá tenemos ya dibujados nuestro eje horizontal y vertical que representa al eje geográfico. Ahora nos queda marcar el eje magnético, el cual tiene esos ángulos, ese ángulo que dijimos de esa declinación magnética que está acá abajo, que ya lo habíamos averiguado, que es 9 grados y medio oeste. Podemos considerarlo 10 grados, porque es 9 grados y medio. Podemos tomarlo. Entonces agarramos un transportador, vamos a entender que nosotros acá lo estamos dibujando digitalmente, pero es exactamente lo mismo si uno lo tendría que agarrar con una regla y un transportador. Uno agarra un transportador y coloca el centro del transportador, justo el que está acá, el punto cero, en este punto, en la intersección de estos dos. Ponemos ahí el transportador en el centro de los ejes geográficos y bueno, acá nosotros podemos agrandarlo un poco para que se vea mejor. Acá a los 10 grados marcamos un punto y vamos a unir una línea entre este punto y el centro para hacer nuestro eje magnético. Justo ahí, que son 10 grados, ahí hacemos una marca y entre esa marca y el centro vamos a hacer la línea de unión, la cual que para nosotros sería esta. La ponemos de otro color para que se pueda diferenciar, en este caso el norte magnético, y acá tenemos las dos líneas que diferencian el norte geográfico con el norte magnético. Lo único que nos queda es marcar esta línea horizontal, la línea este-oeste, que sería esta que está acá, que es muy sencillo, en base a este centro es a 90 grados exactamente de esta, justo a 90 grados del eje magnético, sería esta. También la podemos hacer de color rojo y ahí nos queda esta plantilla tal como la vemos,
tal como está la original. En nuestra cartulina ya lo marcamos y tenemos el centro. Ahora lo que nos queda es recortar. Tenemos que recortar la plantilla en el borde verde y nos quedaría así. Ya tenemos nuestra plantilla completa. Y ahora lo que quedaría es el tema de la brújula, porque para que la plantilla nos sirva hay que incorporar la brújula acá en el centro. Vamos a hablar un poquito de la brújula para que se entienda bien cómo hay que colocarla. Acá tenemos la brújula nuestra. Primero hay que entender que la brújula tiene dos elementos. La carcasa propiamente dicho, que es esto con el fondo, que están marcados los grados, y la aguja, que acá está de color rojo o naranja, que esta aguja siempre está marcando el norte magnético. Acá. Que sería, esto lo ponemos como referencia, si este es el norte, la brújula siempre, la aguja está marcando. Si vea que siempre hay un movimiento relativo entre la aguja y la carcasa. Lo primero que tenemos que nosotros hacer, nosotros agarramos una brújula y puede ser que quede así. Por ejemplo, el norte, la flecha, la aguja marcando al norte magnético y la carcasa, el cero o norte de la carcasa puede quedar en cualquier lugar. Nosotros tenemos que lograr que este cero que está acá coincida con el norte, con la flecha del norte. Hacemos así. Una vez que tenemos apoyada sobre una mesa la brújula, agarramos la carcasa y la hacemos girar de a poco. Ustedes van a ver que la aguja de adentro, la color roja, no se mueve, claro, porque siempre está marcando el norte. Y solo estamos moviendo la carcasa hasta que coincide el cero con la flecha roja. En este momento yo moví esta carcasa hasta que el cero coincide perfectamente con la flecha, con el norte. En esta posición yo ya tengo orientada mi brújula. Es decir, mi brújula está la aguja marcando al cero. Ahora yo agarro esta brújula y la traigo acá. La tendría que colocar, vamos a poner que la ponemos acá, ¿no? Vamos a agrandar un poquito para que se vea. Nosotros tenemos que pegar esta brújula, este centro en este centro. ¿Pero en qué posición? Esta brújula, ¿en qué posición la vamos a colocar? Muy bien, muy sencillo. Tenemos que pegar esta brújula con que este norte coincida con esta línea, es decir, la flecha coincida con la flecha roja. Por consiguiente, yo vengo lo primero, pongo mi brújula en el centro. Vamos a ponerlo derecho, simplemente para que se vea. Póngale que la brújula está ahí centrada. Vamos a centrarlo un poquito más. Vamos a ver que esté centrada ahí. Venimos y lo centramos justo en el centro de nuestra plantilla. Ustedes ven que el norte, la flecha de la brújula está marcando al verde. Nosotros necesitamos que marque al rojo. Yo no tengo que mover la brújula ya está con el norte. Entonces agarro esto, la plantilla, y la voy a mover hasta que coincide justo ahí. En este momento yo ya tengo
mi plantilla con el norte magnético justo orientado con la flecha de la brújula. Esta es mi plantilla para poder orientar la pirámide. Ya construí la plantilla con los dos ejes y su ángulo y puse la brújula, la tengo que pegar con un pegamento ahí en la cartulina en esa posición. Esta es la posición en que queda terminada nuestra plantilla con la brújula. Bien, hemos llegado a la parte final. El objetivo es orientar esta pirámide, una cara al norte geográfico. Es decir, lograr orientar una de estas caras a ese norte geográfico con la declinación. Nosotros hasta ahora ya vimos los aspectos del planeta Tierra, los dos ejes, lo trasladamos a una plantilla con el ángulo, con la declinación magnética propia de donde estemos nosotros. Hemos colocado la brújula y tenemos nuestra plantilla completa. Ahora lo que nos queda es orientar, porque todo esto se hizo para que podamos orientar la pirámide correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la pirámide donde nosotros queremos colocarla. Vamos a suponer, con buena voluntad, este círculo rojo es una mesa, nuestra mesa. Y nosotros queremos colocar nuestra pirámide acá en el centro, por ejemplo, aproximadamente. Lo primero que hacemos entonces es ubicar nuestra pirámide en el lugar donde la vamos a colocar. Después agarramos la plantilla completa, ya con la brújula incorporada, toda pegada, como ya lo explicamos, y la acercamos acá. Nosotros siempre dijimos que la aguja está siempre marcando el norte. Y como ven, el norte magnético, la línea roja, no está coincidiendo con la aguja roja. Entonces lo primero que vamos a hacer, acercamos la plantilla, como hicimos recién, la ponemos cerca de la pirámide para después orientarla. En este caso nosotros simplemente para que se pueda visualizar bien la proporción hemos puesto mucho más grande esta imagen para que se pueda ver, pero en la realidad obviamente esta plantilla nunca va a ser tan grande, va a ser mucho más chica. Acá simplemente para que se pueda visualizar la agrandamos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, dijimos, es mover esta plantilla muy lentamente hasta que el cero de la carcasa, este eje rojo, eje magnético, coincida con el norte de la brújula. Usted va a ver que se está moviendo y ahí ya casi va a estar coincidiendo, ahí ya coincide. Es decir, la aguja roja coincide perfectamente con el norte magnético de la plantilla. En este momento, esta plantilla acá ya está en la posición que nosotros queremos. Si quiero la puedo bajar un poco. Y lo único que me queda, que es, agarro la pirámide y la oriento una de las caras a la plantilla. Lo acerco para estar seguro y ya veo que esta cara de la pirámide quedó perfectamente alineada a esta línea verde, a este borde verde, que como dijimos, este borde verde ya tiene la diferencia angular de la declinación magnética. Obviamente cuando nosotros ya movemos la pirámide o movemos esto, si es necesario volver a corregir, porque quizás
esta plantilla, cuando yo la moví un poco, se pudo haber desajustado un poco. Bueno, si uno quiere ser preciso, cuando ponga, vamos a suponer que ponemos acá la plantilla, ¿no? Perdón. Vamos a suponer que uno pone la plantilla en esta posición, acá, y es muy posible que tenga que volver a alinear un poco porque cualquier movimiento lo cambia. Agarramos la pirámide otra vez, ¿ve? Puede quedar un poco desorientada, la movemos y ahí quedó. Por consiguiente, nuestra pirámide, donde la queremos ubicar en la mesa, en la posición, ponemos la plantilla, como está acá, el norte magnético coincide con la aguja móvil de la brújula, ya esta cara queda orientada al norte geográfico y acercamos la pirámide a este borde y ahí quedaría nuestra pirámide orientada perfectamente al norte geográfico como deseamos. Lo que nos queda, que es en otro video, cómo se construye correctamente una pirámide.